I'm going to split this message in two, so to speak. Voy a partir este mensaje en dos, por decir, empiezo en un lugar y termino en otro. Le dije que ando haciendo esto con cuidado, para dejar que me guíe Dios. Todavía en nuestra serie de la persona y el trabajo del Espíritu Santo. Y este es el mensaje número 15. Quisiera saber cuántos mensajes pudiéramos hacer. Nunca se sabe con los Scots. Todo es posible. Ya le dije que iba a empezar en un lugar y acabar en otro. Así que primero voltea y vamos de paso sin descansar ahí. Quiero que voltee a 1 Juan y al capítulo 4. Y le diré rapidísimo que voy a elaborar mucho más sobre esto en el Festival de la Fe. Para aquella gente que no sabe lo que es el programa que se transmite entre estos servicios por nuestro sindicato central. Y en la pantalla van a poner el sitio web cuando se repita el programa, si no lo han hecho ya, para que vea dónde nos puede sintonizar. Hay programas en la misma página central, nuestro canal de YouTube. Hay abundantes lugares que puede ver, pero el Festival de Fe no se hace en ese santuario aquí, sino en otro santuario, que probablemente ahí nos puede ver a mí y a mi esposo ya fallecido, sentados casi sin movernos mucho, discutiendo los temas de la Biblia. Así que voy a elaborar más en el Festival de la Fe, pero solo quiero mencionar algo ahorita. Juan escribiendo aquí, en 1 Juan, 4 capítulo, dice, Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y es algo de interés que en este capítulo va a leer mucho de Dios. Vosotros sois de Dios, el que no es de Dios no nos oye, así que de Dios es cosa clave en este capítulo. Pero dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es evidente si leemos los capítulos antes de este, que la mayor parte, en hecho, los primeros 3 capítulos, tratan mucho con el amor. Lo de amar a Dios, amarnos unos a los otros, y el amor de Dios. Por eso la sección empieza advirtiéndonos y nos dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, la gente pensará que esto quiere decir que vamos a ver a alguien vestido con brillante letrero de neón, diciendo, falso profeta. ¿Cierto? Hasta Cristo nos indicó a aquella gente en sus días, llamando a los lobos con vestidos de oveja. Así que hay algo muy sutil aquí, porque aún los falsos profetas que han salido por el mundo hablan mucho del amor y del tema del amor. Es una notita pequeña que advierte, porque pudiéramos pensar que tal vez los falsos profetas andan propagando odio, y unos sí lo hacen, pero andan propagando otras cosas también, y por ese mismo trasfondo en que hablan de tanto del amor. Es posible que estos falsos profetas a quien se refería hacen mucho ruido sobre el tema del amor, sin proclamar el mensaje de las buenas noticias que Jesucristo verdaderamente ha venido en carne. El milagro que Dios acampó en tienda de carne humana para unirnos a Él como parentela. Juan luego dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el que cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Así que algunas palabras aquí. ¿Recuerda que hubo enseñanza sobre la palabra confesión? Hace eones, creo. Y ese es el espíritu de exageración. Y vimos a la raíz, homología. Y recuerde que resumaba la enseñanza diciendo que si se trataba simplemente de abrir la boca, solamente declarar algo, pues aún los espíritus inmundos y malignos reconocían a Jesucristo en carne.
porque viéndolo temblaban y sabían quién era Él. No se puede limitar a eso y veremos el error cuando tratemos con las palabras y su significado, que puede connotar algo diferente y variar del griego al español. Así que, al decir la palabra confiesa, esa palabra es homología. Yo hice resumen de todo diciendo creer, y disculpe por usar esa palabra porque sabemos que cada vez que se usa la palabra creer o creencia, esa es la palabra por fe. Prefiero usar la palabra fe, pero inventé algo para juntar y mantener todo esto en simetría. Mantenga en su mente cuando encuentre la palabra confesión o confesar, que es donde el comportamiento y la creencia intersectan y salen de un individuo. Así que no se trata solamente de abrir la boca. Esencialmente son las acciones que acompañan. Es como la fe. El Dr. Scott definió a la fe como una acción basada en la creencia que se sostiene por la confianza. Es la actividad o acción que acompaña las palabras. Si solo fuera esto el movimiento de la boca, todos sabemos que a veces la boca se mueve y nosotros no, ¿verdad? Así que no puede significar eso. He definido la palabra en un mensaje ya hace mucho tiempo. Y si no está seguro, vaya y escuche aquel mensaje. Pero hay un factor clave aquí. Todo espíritu que confiese que, y basado en lo que acabo de decir, que Jesucristo, aquí está lo clave, ha venido en carne. Esto es, pudiera ser un estudio fascinante, y lo quisiera hacer, pero no hoy. Así que si usted es como yo y le encanta la historia de la iglesia, y lo pertinente de cómo desarrollaron las cosas y cómo no desarrollaron. Este verso en particular aquí, que ha venido en la carne, es de Dios. Que ha venido en la carne es clave que explica por qué había tanta gente en aquellos días diciendo una de dos, que Jesucristo no había regresado o no había regresado todavía, o no había verdaderamente regresado en carne. Había muchas herejías y doctrinas falsas que se propagaban aun cuando Juan escribía esto. Así que, la clave es en carne, que nos hace regresar por algo escrito en el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo fue hecho carne. En otras palabras, describe de manera muy sutil que la persona eterna, entrando, se metió en la escena del tiempo. Aquel que niegue esto dice esencialmente que no es de Dios. Y como dije antes, surgieron muchas herejías desde aquella primera iglesia y continuando por los siglos hasta hoy. La razón por qué trata con esto hoy es esta. Voy a elaborar después en el festival. Pero aquí se despliega, digamos, un plan de discernimiento espiritual. Parte del problema era y aún es hoy en día, a mi pensar, que la gente no entiende el designio o para qué es la iglesia. Y aún diciéndolo de muchos modos diferentes, en serio, buscaba yo otra persona, y no yo, que le pudiera decir de manera diferente, para presentárselo así. He aquí unos puntos de bala magnífico de A.W. Tozer, ya fallecido, que puso pequeña notita sobre el tema del discernimiento espiritual. Lo que es exactamente y lo que presupone, si vamos a probar los espíritus, si son de Dios, presupone la habilidad de tener ese discernimiento, que al tema solo se logra teniendo el Espíritu de Dios en usted. Mire el hombre carnal, esto hicimos hace semanas por la escritura de Pablo en 1 Corintios, que el hombre carnal no puede discernir cosas espirituales, está en contra, es enemistad. Esas maravillosas preguntas, prácticas, digamos, para probar los espíritus que nos dio el Dr. Tozer, probablemente diré sin tener las fechas exactas, por los años 950 o 960, directas clarifican la verdadera razón. ¿Por qué deberíamos escuchar buena doctrina, enseñanza bíblica y los efectos que debería producir en el oyente? Estos son sus puntos. Posiblemente los he cambiado un poco. Uno o dos de estos reflejan, por su manera de declarar, la pregunta de sus doctrinas en ciertas áreas. Y con esas no estoy de acuerdo necesariamente. Lo primero que pregunta es, ¿esta enseñanza que estoy recibiendo, cómo afecta a mi relacionamiento y actitud con Dios? Esto de Juan, probad los espíritus.
¿Cómo me afecta esta enseñanza? Y aquí quisiera hacer aplicación de manera extraña, haciendo la pregunta, pero queriendo que sea mensaje universal para toda aquella gente escuchando por la televisión o por la red o en YouTube o por donde quiera que escuchen. Porque esto doy en forma de bocete. Digamos que si va a una iglesia cualquiera y donde quiera, esto se debería incluir en la lista de ¿por qué voy a la iglesia? Y ninguna otra cosa. ¿Cómo afecta mi relacionamiento y actitud con el Señor esta enseñanza que estoy recibiendo? ¿Esta Él magnifica, glorifica o disminuye? Voy a poner pequeña notita aquí. En cualquier lugar que alguien ponga el enfoque en usted, en el yo, su ser mejor este año, hoy mismo, cómo lograr su mejor ser de alguna otra manera o dimensión, fuera de aquella dada por los servicios inspirados por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3:16. Fuera de eso, cualquier cosa que sea definición del yo o motivada por el yo para sí mismo, no glorifica o magnifica a Dios. Así que, ¿cómo afecta una enseñanza a mi relacionamiento con Dios? Eso es número 1. Y número 2, ¿cómo afecta mi actitud con la Escritura? Esa enseñanza que recibo, ¿está de acuerdo con el resto del libro? Luego, entendimiento y profundidad se verifica a sí misma. La cuestión es, ¿recibo doctrina buena? Y la única manera de lograr eso, como ya he dicho muchas veces yo, y también dijo uno de los grandísimos hombres de la fe, la Escritura tiene que confirmarse a sí misma. Eso significa que si por algún lugar el predicador dice alguna cosa acá, usted y el predicador también se necesitan meter ahí volando para verificarlo y respaldarlo de otros lugares, porque es fácil que se pueda hacer doctrina de cualquier cosa. ¿Alguna vez ha visto ese programa de cocinar, donde le dan una canasta de cosas y tiene que cocinar algo con ellas? Es algo así. Puede hacer lo que quiera con tal que use aquellos ingredientes. Pues le va a sorprender lo que hace la gente con la Escritura, citando solo una pizca por aquí y torciendo el resto fuera de contexto. ¿Y cómo afecta mi actitud por la Escritura esa enseñanza que recibo? Pudiera decir con pequeño desvío que si no le cae muy bien, cosa que ya he dicho muchas veces, incluyendo en el mensaje de la semana pasada, que si le impulsa a pensarlo bien, a reflexionar dentro de sí mismo, entonces está pasando algo bueno. Y aunque se sienta un poco incómodo, algo bueno está pasando. Pero si siempre oye halago y adulación, ¿y qué tal? Bueno, a todos nos gusta oír chula. Mira qué guapa, claro que sí se ve maravillosa hoy. Pero no nos gustaría que nos dijeran, wow, tu cara espanta al diablo hoy. Nos gusta que nos digan lo joven que nos vemos. Wow, imposible que tenga 40, ¿cierto? Cierto, pero ya sabe. Diría que a todos les gusta tener apariencia joven. Ya sabe. Hasta aquellos acercándose en sus 80s y en sus 90s. Wow, te miras maravilloso, ¿cierto? A nadie le gusta que le diga que se ve viejo y decrépito, ¿cierto? Pero tratándose de la palabra de Dios, tenemos que tomar exactamente lo que hay ahí. Las lecciones que, aunque muchas veces son difíciles, se tienen que aplicar al corazón. Es la única manera que podemos ser hechos conforme a la imagen y semejanza del Hijo. Tercero, ¿cómo afecta mi vida esta enseñanza que recibo? ¿Me alimenta el orgullo y el ego? ¿O me humilla a veces? Le puedo decir que yo paso la mayor parte del tiempo en esa, que me humilla la mayor parte del tiempo. Porque al leerlo, pues veo que me acusa a mí. No estoy hablando de usted, haga lo que quiera con eso. Ya le dije que no soy su policía, no soy su inspector de su fruta, pero a veces leo la Escritura y siento que me acusa a mí, porque todavía no he logrado tener éxito ahí. Luego me pongo a orar pidiéndole al Señor que me ayude en esto, porque esto anhelo con deseo profundo, que Dios haga su obra por medio de y dentro de mí, pero queriendo no hacerlo como algún trabajo que yo hago. Ya he dicho que si Dios no lo hace, ¿para qué hacerlo? ¿Cierto? Así que, ¿humilla? O, como había dicho antes, produce deseo de pensar sobre lo que se ha recibido. ¿La enseñanza que recibo me edifica a mí mismo o me da a conocer nueva realización de quién es Dios? ¿Y cómo ha desplegado Él su plan de salvación para mí? Todas estas son preguntas maravillosas para aquellos preguntando, ¿y cómo puedo saber?
Bueno, regrese y por lo menos haga esas preguntas. No digo que abarcan todo, pero por lo menos captura la esencia. De poder regresar y tener discernimiento espiritual, que ahí está sentado oyendo enseñanza de la Biblia, doctrina buena. Oír algo es una cosa, pero guardarlo en el corazón es otra. Su doctor le dice, necesita medicina para su condición, y usted le responde, ok, ya, magnífico. Y luego después compra la medicina, pero no se la toma, no le hará provecho. Mire, ¿cómo cree que Dios se siente cuando nos dice, mira, no pidas por algo nuevo, ni has acabado de leer, revisar o escudriñar los detalles de lo que ya te he revelado? ¿Y ahora quieres que qué? Sí, eso es lo que dije. La enseñanza. ¿Cómo afecta el relacionamiento con mis hermanos y prójimos? ¿Se hincha mi cabeza con sabiduría y me retiro para quedarme solo? Pues ya no puedo asociarme con estos porque todavía andan por esa etapa de, ya sabe, comida de bebé. O me encuentro continuamente en nueva necesidad de la ayuda de Dios para navegar los retos de relacionarme con otras personas. Diría yo que es la segunda, porque es exigente. Si es honesto consigo mismo y ante Dios, es exigente relacionarnos con ciertas personas. Ciertas personas que se encuentran usted, pues ellos tienen las respuestas teológicas para todo y también para todo el asunto de política y para todo lo que posiblemente quisiera saber usted. Son esos caprichosos portátiles de todo que hay como... ¿Qué no? Necesito la ayuda del Señor muchas veces, la mayor parte del tiempo, y en realidad todo el tiempo para relacionarme con la gente. ¿Ya sabe cómo es usted y cómo soy yo en la carne? La carne solo quiere... ya. Y la enseñanza. ¿Cómo afecta mi relacionamiento con el mundo? ¿Todavía quiero gravitarme a este, entendiendo la sabiduría que se me ha revelado? ¿Cómo me comprendo a mí misma? Que vivo en el tiempo, todavía viviendo en el mundo, pero elegida del mundo. ¿Cómo afecta esto o aquello? Todas estas son, en mi opinión, muy buenas preguntas. Les hice un pequeño rebajo, solo un poco. Y si han leído Tozer, sabrán por qué. Y algunos dirán, este tipo de análisis es extraño al caso. ¿Por qué? Porque no importa lo que uno crea, con tal que crea en algo, con solo que crea en algo, ¿de veras? Pues cree que puede volar. Ok, vaya, subes al punto más alto para brincar y probar su teoría, a ver si funciona. Solo con creer en algo. Al tema, una vez andaba en una reunión mezclada, reunión multife, y una persona se paró diciendo, con tal que creamos en algo, yo pensé, wow, creo que me voy de aquí volando. Voy a elaborar en esto. Pero hay algo aquí que llamo el elemento clave, donde explica el discernimiento espiritual. Y es vitalmente. Con esto trata el capítulo de 1 Juan 4. Es vitalmente importante moverme de esta manera para dirigirme al mensaje de hoy creyendo que por lo menos nos puede ser de ayuda. Examinaba aquellas preguntas y pensaba, ¿sabe qué? Esta es buenísima manera de situar en una frase a las cosas porque al fin Juan hablaba sobre lo que estaba pasando. Aquellos individuos en los días de Juan conducían a la gente para adorar a dioses falsos. Y eso pasa hoy en día, pero no voy a empezar a dar nombres y decirles quiénes son. Hay muchos por todos lados. Si no le están enseñando de la palabra, si no le abren la palabra de Dios, esos maestros o predicadores para darle entendimiento y claridad, ya sea por medio del lenguaje o de gramática o tomando pasajes diferentes de maneras hermenéutica, traduciendo como quiera, eso debería de ser lo central de todo. Cuando alguien dice, ¿y la teología para qué? ¿Recuerdan aquel tipo que preguntaba, ¿todavía anda enseñando la teología? Bueno, le diría, ¿y qué otra cosa le enseñan cuando se mete en una iglesia? Qué absurda locura. Y hay muchas iglesias fundadas sobre estos conceptos auxiliares. Y lo que pasa es que hay gente con deseo y buen corazón.
andando en lugares donde esas cosas a las cuales me referí y que Tozer destacaba, que no son lo central o el corazón de la iglesia. Y al decir auxiliar, déjeme darle el ejemplo perfecto. Hay gente que va a la iglesia con enfoque en, bueno, llegan y abren su Biblia, porque eso se hace, pero les interesa más las cosas que son, digamos, cosas de segunda o tercera importancia que pudiera edificar a la fe. Si tiene uno firme agarre y mentalidad en las Escrituras. Pero esos estudios secundarios y terciarios nos pueden arrastrar por esos hoyos negros, como los llamo yo, y desaparecemos dentro de esas cosas, nos absorben esas cosas, en vez de ser absortos por las Escrituras. Y en realidad, discúlpenme por decirlo así, pero estar absorto dentro del libro es mucho más superior para un individuo deseando entender la mente del Señor que ser tragado por un libro cualquiera, aunque trate de alguna forma con la historia o doctrina cristiana. Acabo de decirle que me encantaría enseñar sobre la historia cristiana, enseñarle un poco sobre la iglesia y su historia. Maravilloso. Me encantaría hacer eso siempre y cuando regresemos por algo que tenga definitivo impacto por medio de esta palabra. Estoy lista. Eso aparte, si solo es para entretener o llevarlo por un lugar cualquiera, gracias, pero no. El tiempo es limitado. El tiempo que tenemos aquí en la iglesia es limitado. La Escritura dice que es corto el tiempo y debemos aprovechar bien el tiempo. Así que, nótese de paso que le digo a aquella gente un poco confundida en eso del por qué estudiar tanto, por qué hacer tanto. Una cosa nos hace regresar en realidad es esa frase que dice, Cristo ha venido en carne y es de Dios. Mucha gente en aquel día de Cristo reconocía que Él había venido de Dios, pero en realidad no entendían o sabían, no había explicación teológica con claridad de cristal. Y resultaron muchas herejías en la iglesia temprana. Iglesia que fomentaba por medio de muchos concilios eclesiásticos ciertas doctrinas y después esas se deformaron también. Así que, aquí digo que voy a tratar con el origen del mensaje. Y voy a elaborar porque habrá gente malinterpretando esto. El origen del mensaje es una de dos. O viene de Dios o viene del diablo. Muy simple, ¿verdad? El mensaje es una de dos. O se trata de Cristo muriendo en la cruz, derramando su sangre, muriendo por un mundo perdido, usted y yo, viniendo Él para reconciliarnos a nosotros y darnos vida eterna por nuestra simple fe en Él, dándonos a saber que Él pagó el precio. No vivimos bajo la ley, hay corteza de cosas que tratar. O se trata del mensaje del diablo. Todo se trata de usted. ¿Cómo sacarle más dinero a Dios? ¿Cómo hacer que trabaje su dinero hoy en el plan de Dios? Voltea a la página 322 de mi nuevo libro, llamado La lista de cómo hacer que trabaje su dinero para Dios. Subrayé, su dinero, ¿cierto? Así que, o esto es de Dios o es del diablo, y tal vez no le guste el mensajero. Nadie ha dicho que eso haga. ¿Sabe qué? En los días de Pablo, muchos lo rechazaban. Decían que era débil y su voz débil. Bueno, para un hombre de voz débil, comenzó en gran manera con la pluma. ¿No cree? 2/3 del Nuevo Testamento. Creo que con eso hizo callar la boca de los enemigos. Y se nos da la razón. ¿Por qué probar los espíritus? Pero esa instrucción es más para aquella gente nueva que para aquellos que ya han estado tiempo aquí. Nos dice que en los días del fin, hasta los elegidos serán engañados. ¿Por qué? Porque el espíritu de Anticristo va a declarar grandes cosas, milagros y profecías. O digamos, el profeta o el espíritu del Anticristo o el Anticristo mismo. Así que si piensan lo que se ha dicho, aún los elegidos se engañarán. Ese es el estado mental que espanta y exige preguntar, ¿cómo va a discernir la gente? Le acabo de decir. Y aquí tenemos de menos una estructura como punto de partida. Con esto llegamos al hecho de que la gente hoy anda sobrecargada, específicamente con esa maravillosa tecnología del Internet. La gente sobrecargada, completora de voces por todos lados y de tema cualquiera. Mire, ¿nunca ha buscado algo? Dejando este libro por un minuto. ¿Alguna vez ha buscado un remedio, información sobre alguna condición médica? ¿Lo ha hecho? Alcen la mano.
Ja, 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 ¿cierto? ¿Ya ve? Y claro, la primera vez ya sabe, busca las marcas confiadas y luego llega el montón de gente diciéndole, oiga, no, un momento, no necesita eso, en realidad necesita esto acá, todos gritándole para llamar su atención. Andamos sobrecargados. Unos suenan muy bien, este alivio es natural, pruébelo, ese es el mejor, ya sabe. Y se puede confundir mucho, ¿se imagina si no tuviera la fundación que tiene y tratara de encontrar las respuestas de las cosas espirituales? La misma Internet puede ser lugar de mucha confusión, con muchas voces y muchos falsos profetas haciendo tantas declaraciones, incluyendo venderle mercancía a la gente que carece de sentido común, o que no ha aprendido la Biblia, o que sabe poco. Y la razón por destacar esto, pudiera usted sacar esta parte de mi mensaje y hacer aplicación universal a cualquier cosa, cualquier tema en este libro, o a la iglesia. Si ve claramente, no es muy complicado. Hay mucha confusión por allá. Así que, cuando me metí por aquí, por razón me metí en este camino. Probamos los espíritus porque en otro lugar se nos dice que operan otros espíritus. Juan se refiere aquí al espíritu de los profetas falsos y del anticristo. Pero por otros lugares tenemos que luchar con las acechanzas del diablo, con enemigos, por dentro y por fuera, enviados por el diablo. Y eso es el tema. El anticristo y el profeta falso son enviados y salen de una misma fuente. Dije que el mensaje viene de parte de Dios o del diablo. Y si no tiene habilidad de discernir de dónde viene, o si es una de esa gente que le gusta juzgar, va a formar la opinión que esta persona no parece ser de Dios. Y por eso tiene que ser del diablo. La gente le hicieron eso al Dr. Scott. Ese contenedor no puede ser de Dios, porque un varón de Dios o una mujer de Dios tiene cierta apariencia. Pues dígame, ¿cómo se ven? Dígame cómo. Ay, aquí pudiera ser algo buenísimo. Ya sabe, se veía buenísima cuando se cubrió con un velo y se rebozó para esperar ahí junto en el camino. Ya sabe, la viuda jugando de ramera y después diciendo, me has premiado. Estoy encinta con tu bebé. Ya conoce la historia de que hablo. ¿Tenía apariencia de mujer espiritual cubierta con su velo como viuda? Estoy segura que sí. Pero aquella misma mujer despojándose de ropa, la acusaban de ser ramera. Así que tienen que ver la cosa en perspectiva. Los ojos no tienen la habilidad que tiene el espíritu para discernir basado en las cosas que se proclaman en este libro. Hago el trasfondo aquí para decirle que es importante tener fundación, de probar los espíritus. Y el apóstol Pablo sabía de todo esto. Porque mucho de lo escrito, especialmente por aquel pasaje al que fuimos ya muchas veces antes, que se refiere a eso de ponerse uno toda la armadura de Dios. Y creo que muchas veces al leer eso nos acordamos que nuestra lucha no es de carne y sangre, sino contra principados y potestades. Los llamamos fuerzas guerreras invisibles, que no son de Dios, son enviadas para interrumpir, enviadas para impedir, enviadas para desanimar a los santos. Son enviadas y batallan contra la marca, digamos la firma, el autógrafo que se le ha puesto a usted en el corazón cuando Dios dice, esa persona es mía. Acuérdense que hablaba sobre eso la semana pasada o aquella antes de esa. Son enviadas para guerrear contra esto, no contra usted individualmente. No crea que es cosa personal. Muchos dicen, oh, ya sabe, es causa mía. No, amigo. Si solo fuera causa de usted y Cristo no estuviera en usted, créamelo, el diablo diría, en primer lugar, el diablo no gastaría el tiempo con usted, porque no es importante. En ese sentido, hablamos del contenedor, el cascarón, el ego, ¿verdad? No es importante, pero lo que sí es importante es cuando el diablo ve que alguien se escapa del mundo para trasladarse al reino de Dios, trayendo, digamos, las marcas, las estigmas, o si quiere llamarle la firma de Dios en su corazón, que testifican del hecho que se ha escapado, digamos, de la frontera del infierno, para entrar a su precioso llamado reino. Pues ahí se convierte en blanco. Muchas veces enseñé sobre esto antes y habrá gente allá afuera que al oírme hablar de este tema dirán, wow, qué tonterías. Jamás he oído tal cosa. O, ¿usted cree en el diablo? Pues favor de no hacerme la pregunta, porque es una locura que alguien diga que no cree en el diablo. Oh, he oído esto.
La interpretación de la Escritura es que Jesús ya conquistó todo en la cruz. Y por eso vemos claramente que el diablo ya no existe. Ok, fantástico. Entonces, si eso cree, pues regrese a su negocio y que tenga buen día. Pero si de veras se entiende bien eso como lo entiendo yo, y creo que estamos de acuerdo en eso, iremos a Efesios 6 y de ahí tomaré mi mensaje. El mensaje no será muy largo, porque la idea aquí ya le pinté el cuadro, que se puede aplicar en cualquier lugar. Como dije antes, a predicación y a doctrina cualquiera, con solo que salga de este libro. Puedo decir con seguridad que si alguien no tuerce, deforma o hace caricatura de la Escritura para hacer de ella algo que no es, me aseguro de que en términos del discernimiento espiritual, usted pudiera escuchar y decir, necesito esto. Esto le da provecho a mi alma. Esas cosas allá afuera suenan buenísimas, pero solo eso pueden hacer, sonar bien. No son nada. Así que, Efesios 6, y aquí hemos visitado antes, muchas veces. No voy a tratar con todo el capítulo. No se trata de enseñar por todo el capítulo 6, ni sobre toda la armadura espiritual. Hay 6 piezas. Y veo que empiezan en el verso 10, Efesios 6, del verso 10 al 18. Pero juntando y resumiendo todo, hay 6 piezas de la armadura espiritual. Por ejemplo, en el verso 14 se refiere a la coraza. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Diremos que la coraza, por ejemplo, digo con seguridad de guardar el corazón, centro de los sentimientos y deseos. Sabemos que Cristo es formado en nuestro corazón por la fe, y por eso necesitamos vestirnos con toda la armadura. Esta parte de la panoplia, la coraza, para guardar el corazón. Hay otras cosas al tema. Cuando dice rectitud, no es la mía o la suya, sino la de Él, haciéndonos regresar otra vez a Cristo. Recuerdo que el Dr. Scott solía decir, no rectitud, sino rectificado. Eso era una de sus cosas cuando enseñaba a Romanos. Nos ha rectificado. Así que al hablar de la coraza de justicia o rectitud, es lo de cómo nos mira o somos considerados en Él. Y lo que he recibido, voy a guardarlo bien. Eso es ponerse la coraza. No es exhaustivo, pero quiero hacer esto de volada porque se me acaba el tiempo. Trata con la persona total en esta sección, desde la cabeza hasta los pies, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso le debería indicar que cada creyente tiene que tener esta herramienta. Calzado significa caminamos constantemente, nos movemos, y no andamos calzados con alguna otra cosa como el mejor tú ahora y el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Andamos. Luego podemos decir, tu palabra es lámpara a mis pies. Podemos tomarla toda y usarla toda como herramienta. El verso que veo es el verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahora, a diferencia de las otras cosas mencionadas en la lista, la espada no protege alguna parte del cuerpo. En particular, el yelmo, la cabeza, la coraza, el pecho, los zapatos, los pies. Pero la espada, y la espada pequeña en particular, no el logo, sino la rima. Esta se usa para rechazar al enemigo, no para proteger alguna parte del cuerpo. Es arma ofensiva y se usa para atacar, pero también para defender. Y se tiene que usar con delicada destreza. No deberíamos tomar este pasaje con descuido o decir como un necio, se me hincha la cabeza porque, mejor decir como Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todo tiene un balance delicado aquí. Tenemos exhortación de usar la espada suministrada. Déjeme leer esto otra vez. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero decir una cosa que nunca había indicado antes, y es importante. La espada del Espíritu, lo diré con mucho cuidado, no equivale a la palabra. La palabra es Cristo, el Logos es Cristo, la rima de Dios. Son los dichos de Dios.
Ni siquiera podemos decir que la espada del Espíritu o el Espíritu es la rima de Dios. Se deshace totalmente todo lo que hemos logrado conocer acerca del Logos Cristo. Pero lo que sí entendemos es que la espada del Espíritu, lo que se usa, solo podemos tener ese entendimiento de cómo usarla o tratar con algo cuando nos ayuda el Espíritu. Pues mire, imagine si tratara de usar la palabra de Dios para algo antes de ir a una iglesia o antes de tener su Biblia. ¿Cómo reclama una promesa si no sabe cómo reclamar? Sin haber leído el libro, ¿cómo se reclama una promesa? ¿Cómo pedir por algo en el libro que ni sabe que está ahí? No lo puede usar. El Espíritu tiene que guiarlo en eso. Un maestro pastor trata con esos mismos asuntos y luego se los enseña al rebaño, trayendo y guiando, iluminando y desplegando al tema por medio del Espíritu. Así que tenemos una exhortación aquí. La espada se provee. Pero digo esto con cuidado. Mucha gente ha hecho toda clase de doctrina sobre este pasaje. Se tiene que entender una cosa, el contenido del libro. Conozco gente que puede citar capítulo y verso, como si se acaba el mundo mañana. Y el tema, me acuerdo que estaba predicando en una prisión un día y se paró un tipo desde que llegué hasta que me fui. Ni se sentó durante el mensaje, se paró y repitiendo rápidamente capítulo y verso, capítulo y verso. Cuando yo salía por la puerta, desdobló un papelito lleno de escrituras por los dos lados, escritas a mano, y me lo dio. Las citaba todas. Ese es el ejemplo perfecto de cómo saber si alguien conoce la escritura, conocerla de memoria, pero sin entender el principio, porque la cortesía común exige tomar asiento y presentar atención al predicador para oír lo que dice, porque posiblemente habrá una palabra para usted hoy. Aplace su trasero en la silla, siéntese y escuche, y es todo. Esa es palabra buena y espiritual, ¿verdad? Memorizar el libro no es lo mismo que conocer la palabra de Dios y cómo aplicarla. Así que, cuando hablamos acerca de usar la espada del Espíritu, y el tema, eso nunca es atacar al hermano o a la hermana en el Señor. Me he encontrado muchos de esos. Se nos echan encima con las escrituras de, lo de filo doble, ya sabe, una persona con lengua de doble filo es inconstante siempre. ¿Qué? Espéreme, en primer lugar, me cita Santiago, así que váyase metiche. Y en segundo lugar, es texto fuera de contexto. Quisiera decir algo aquí que esta es la cosa más irritante. Cuando alguien repite algo que ha oído en las noticias acerca de la Biblia, oigo que la gente dice, ha oído de esta cosa y ellos, es bocadillo de algún sonido de algo que oyeron. Y hasta esto fue tomado fuera de contexto y se convierte en un error. Los medios de noticias son maravillosos en esto. Al tema, toman una cosa aquí y la convierten en otra cosa allá y luego de repente escándalo, hay guerra por un lugar allá. Sí, ¿ok? No es así. Y debemos tener mucho cuidado cuando tratamos con la palabra de Dios. Este fue el error de los Quakers en realidad. Si estudiamos un poco la historia de la iglesia, George Fox empezó en un buen lugar, con el entendimiento de que el Espíritu Santo guiaba, pero luego la importancia de la palabra disminuía más y más. No sé de dónde, pero llegó a ser más importante las escrituras de la doctrina, la eliminación eterna. Esta doctrina al fin hizo extraviar a George Fox y a muchos de sus discípulos. La espada es para nuestro uso, y se nos dan como estas otras cosas que leemos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de rectitud. Bueno, la verdad y la rectitud provienen de Él, y no de nuestra parte. El Evangelio de la paz. No tenemos evangelio aparte del evangelio de Jesucristo, tomando el escudo de la fe. Y se puede tener fe en cualquier cosa, pero aquí hablamos de la fe en Cristo. Todas esas cosas regresan al mismo lugar. El yelmo de la salvación. Y no hablamos de cualquier tipo de salvación, sino la salvación que es en Cristo. Mi mente solo tiene un enfoque hoy. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es muy importante ver que se nos da esto. Recuerde que al empezar este tema, dije que tenemos equipamiento. Usted fue llamado y escogido por Dios y le dio equipamiento, pero muchos no saben qué hacer con esto. Como he dicho antes, es como tener a alguien aquí que ha recibido un regalo de Navidad para la cocina y tiene que leer las instrucciones porque no sabe qué hacer con eso.
Conoce el principio básico, ya sabe, el principio básico de procesor de alimentos, ¿verdad? Pero nunca lo ha usado. Le sugiero que lea las instrucciones antes de que meta los dedos al agujero, ¿verdad? Es algo así. Y esto aquí es muy claro. Sabemos lo que hacemos, porque si no, nos lleva al error. Nos lleva por muchos tipos de doctrinas y quedamos expuestos a ellas en error. Y luego sigue la espada. Claro que hablo de la espada. Y solo diré poco y brevemente, solo esa palabra, la rima. Como dije antes, todo esto al tema, para pelear y batallar con las acechanzas, las tramas y los métodos del diablo. Y solo tiene que regresar al Evangelio de Mateo, que cuenta el registro de Cristo después de su bautizo, impulsado al desierto por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Fue tentado 3 veces y 3 veces respondió. No necesitaba hacerlo al tema, pero fue demostración clara del uso de la espada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo le dijo, convierte estas piedras en pan, sabiendo que tenía hambre, porque había estado ya sin comida por muchos días. Convierte estas piedras en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, hay manera de combatir al enemigo. Pero regresaré al primer pensamiento, que es, si no estás seguro de dónde vienen las cosas, pruebe los espíritus. Pruébelos, examínelos. Por eso escogí esto, para escudriñar bien algo que hiciera resumen de por qué la mayoría de nosotros caemos por el lado profundo. Pues suena como escritura, suena bien. Y hablo más de aquellos allá afuera en Tebelandia que de la gente que está sentada aquí en la iglesia. Suena como escritura. De veras suena como doctrina. Escuchaba yo al predicador parado allá arriba en la plataforma enorme y decía que Jesús y que amén. Y eso es muy espiritual, ¿verdad? Es muy religioso, ¿verdad? Significa algo. Están en la iglesia, ¿verdad? Por menos están ahí, ¿cierto? No. Póngase a hablar con aquella gente que se escapó de David Koresh o de ese tipo de cosas. Ya, ahí estuvieron también. El diseño aquí es entender que cuando probamos a los espíritus, el discernimiento que resulta es equipo, no solo para el servicio aquí, sino equipo para nuestra vida. Y eso requiere que sepamos cómo usar bien la palabra de Dios. Y esto parece ser mensaje simple. Pero el problema es hacer la aplicación, no tanto a la gente sentada aquí enfrente de mí, sino a aquellos nuevos oyentes. La tragedia es quedarnos tan cómodos al oír el mensaje, que nos agrada y que le da placer al ego. Me encantaría pararme aquí y predicarle un par de nitromensajes, de pastilla nitro, que debo hacerlo porque siento la necesidad de hacerlo para usted y para mí. Pero esto aquí es equipo. Estos mensajes fueron diseñados para separar las cosas que tienen apariencia de ser algo o de las que casi son, de las que sí son algo en realidad. Hay muchas voces allá afuera, hay mucha gente diciendo, pues mire, no tiene que ser tan dogmática en ciertas cosas porque a la larga, si entiende el kit del asunto, todo saldrá bien. Pues tengo problema con eso de, si entiende el kit del asunto, todo saldrá bien. Porque es como decir, basta acercarnos al blanco y ya. Si fue llamado entre aquella gente no llamada, no basta con solo acercarse. Por menos equivóquese de esta manera. Llegué al punto de conocer la verdad en Cristo. Leía mi Biblia y trataba de estudiar, sin embargo, tropezaba. Bueno, el Señor me levantaba, porque está al tanto de mis maneras, ya las conoce, Él ya sabe. ¿Entiende la diferencia? En realidad parece ser cosa de negro y blanco, cosa decidida de antemano, pero para la mayoría de la gente no es así. Para tomar la espada del Espíritu quiere decir que necesitamos familiarizarnos con los pasajes que nos pueden ayudar. ¿Qué cree que significa lo que nos dice la Escritura? Que resistamos al diablo y se alejará de nosotros. Pues si usa la espada del Espíritu, créame, es manera buenísima para hacer que el diablo se aleje de usted, resistiendo. Pero ¿cómo resistimos?
Pues puede decir, voy a reclamar una promesa, pero tiene que saber cuáles son esas palabras o rimas para hacer eso. Bueno, puede decir simplemente, diablo, aléjate de mí. Fantástico. Es una lección más simple que se pudiera aprender en la iglesia. Pero el uso de la espada del Espíritu requiere tener familiaridad con las Escrituras. Y ahora, en los días de Juan, voy a brincar un poco regresando a Juan. En los días de Juan tenían el problema de que, y otra vez, aún siendo el testigo ocular de Cristo, la gente escuchaba a otra gente decir, pues eso deberían hacer, o eso deben hacer, o eso necesitan hacer. Pablo, como testigo ocular de Cristo y entrenado personalmente en el desierto por él, y ciertamente testigo ocular por el camino de Damasco, nadie duda eso. Pero a pesar de todo llegaba la gente, pervirtiendo las doctrinas que proclamaba y predicaba. A esa misma gente le decía, ¿tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Van a arruinar todo el asunto regresando ahora a los caminos de antes? ¿Van a salvarse en la ley y por la ley? ¿O fueron liberados de la ley? Cristo tomó la maldición por nosotros. La maldición cayó sobre Él y nosotros esencialmente pasaremos por debajo de esa maldición, por lo que hizo Él. Estos son los dilemas que la iglesia ve de diferentes maneras, pero no como le acabo de decir a usted. Mire, la iglesia se interesa más por cómo me escapo de predicar estas doctrinas, porque estas doctrinas que parada aquí le declaro hoy no son populares, no alimentan al ego. En realidad, a fuerza hacen que crucifique el ego poco a poco. Ese es el mensaje de este libro, de no seguir limpiando el ego para darle brillo. El ego nunca se convertirá en otra cosa que lo que es exactamente el ego. Así que, si considero el dilema que Juan enfrentaba en su tiempo, pues todavía existe hoy y en realidad abunda más. Y por eso, para acabar con este año, pensaba, ¿sabe qué? Pudiera hablar del año pasado y verlo en retrospección y pudiéramos hablar de olvidar lo que queda atrás para extendernos a lo que está por delante. O hubiera usado la escritura que dice, debemos recordar todo el camino por donde nos ha traído Jehová nuestro Dios todo este año. De agradecerle, pudiera haber seguido por otro rumbo cualquiera, pero creo que el mejor equipo que necesitamos al entrar por este año nuevo, y créame, lo único que va a cambiar es la fecha. El último dígito de los 4, porque ya sabe, cuando despierte en el 2018, se va a ver al espejo y será su misma cara. Bellísima, llena de juventud, sin haber envejecido ni un día. Tal vez 10 centavos más rico, quizá no. El mismo usted, los mismos problemas, el mismo ego. Por eso le dije que ahorre el tiempo y que no hiciera resoluciones. Ahorres el esfuerzo porque ya sabe que no va a aguantar mucho tiempo en primer lugar. Ya sabe. Este año voy a hacer esto. Incluso la gente que viene a la iglesia diciendo, este año voy a mejorar mi relación con Dios y voy a estudiar más. Y eso dura al fin, ya sabe, un domingo y medio. Y si eso, o hasta el próximo juego de fútbol, otra cosa por la televisión, o si los niños le dicen, lléveme a la playa, no quiero ir a la iglesia. Y sí, solo dura por un tiempo. El mejor equipamiento que pudiera obtener al comenzar este año nuevo es lo que hago hoy, como una llamada para decirle que permanezca en la palabra, quédese en la palabra. Y para aquellos apenas empezando por el camino, no tan familiarizados con o conociendo la escritura, o que han leído un libro o quizá varios libros, no sé. Les digo lo importante que es escuchar, sintonizarse al programa, porque no se puede estar siempre leyendo. Se transmite el programa de mí o el Dr. Scott las 24 horas del día. Puede ver programas designados de cada uno. Hay lugares donde puede escoger ciertas enseñanzas si quiere aprender o escuchar algo en particular. Todo esto designado para equiparle a usted. No hay otra cosa. Si alguien dice, pues, hay algún otro sitio, en realidad no hay nada en otros lugares. A usted se le equipa para la llamada que fue llamado. Se le equipa para el viaje. Y somos equipados usted y yo para crecer en él. Y de ningún modo va a poder hacerlo usted usando alguna otra forma de espada. Y al tema, cuando habla de espada, estoy usando eso otra vez, regresando a la idea de que se habla de la espada cortita. Hay 2 palabras para espada en la Biblia. Esta es la cortita. Esa es la más útil para pelear, ya sabe, donde quiera que sea necesario. Y es la misma espada al tema que probablemente se usara para ofrecer un sacrificio. Lo haré usando la cortita.
Se haría uso de la larga en defensa propia. Pero aquí la idea es que no necesita tener maestría de un capítulo entero en la Biblia. No necesita aprender de memoria todo el libro. Si eso quiere hacer, es negocio suyo. Pero usar la espada del Espíritu, las rimas, esos breves dichos de Dios, con eso se entiende lo que se ha enseñado en esta iglesia por todos estos años. Cuando nos enteramos que necesitamos sanación, vamos a Éxodo para reclamar el pasaje donde el Señor dice, «Yo soy Jehová, el que te sana». Conocemos a cuáles lugares ir. Esos son específicamente para nuestras necesidades. Esta área en la que me enfoco tiene más que ver con la batalla con el enemigo, que se entromete en nuestra vida. Y si no le espanta esa fuerza terrible, odio usar esa palabra fuerza, porque es muchísimo más que una fuerza, metiéndose para desviarlos del camino. Pero me voy a dirigir primero a los jóvenes de esta iglesia, quienes tal vez nacieron o se criaron en esta iglesia y escuchaban o se acuerdan del Dr. Scott o miran al Dr. Scott por nuestra cadena de televisión hoy en día. Hablaba abundantemente sobre esto, que ustedes son el blanco principal, los jóvenes son los blancos principales. Ruego por ustedes todo el tiempo. Sé quién son el blanco principal. ¿Por qué? Pues es siempre lo mismo. Llegan a la fe. Sus padres comparten la fe con ustedes y la discuten en casa, pero la gente alrededor quizá no entienden. Y por eso sienten alienación y andan solos y con temor. Y se enteran en realidad de mis creencias. Es esa presión que viene, desafortunadamente, y nos viene a todos de cualquier edad. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No me tengo que conformar a eso. ¿Y sabe qué? Tal vez sea como el salmón, que nada contra la corriente, todavía hablándole a los jóvenes. Pero Dios los ha llamado para algo mayor que las cosas del mundo. Los ha llamado para algo mejor, así que tengan conocimiento de esa espada del Espíritu, la rima. Aunque solo sea un comienzo, en realidad, ¿sabe qué? Creo que hay un joven o dos que conocen las Escrituras muy bien. Probablemente usan y apuntan la espada a sus padres. Lo que digo es que esto se requiere de todos los niños de Dios, jóvenes y ancianos. Se requiere de todo individuo. Regresando a las palabras de Juan donde dice, sois de Dios. ¿No cree que el diablo odia eso, que somos de Dios? ¿No cree que el diablo dice, ¿cómo puedo atacar a este? Y el cristiano más maduro, el guerrero más maduro, aquí no es inmune nunca. Nunca va a estar todo bien, aun cuando no viene ataque. Y me refería a la tentación de Cristo, porque francamente, si Cristo pudiera ser tentado por el diablo, ¿cómo pudiéramos creer usted y yo que lo vamos a evitar? Que se nos pudiera ignorar o eximir. La cosa no es así. La gente que ha sido librada de una vida de drogas y alcohol, el diablo dice, hey, esto dio buen resultado antes y ahora usted fue librado. Siente que aquellas ataduras que antes lo aprisionaban van cayendo, siente la liberación. Ya sabe, pero el diablo dice, esto dio buen resultado antes, vamos a ver si lo capturamos otra vez. Regrese a la espada del Espíritu. Yo uso la Escritura especialmente para aquellos que apenas empiezan a escaparse. Mayor es Él que está dentro de mí, mayor es Él, el Espíritu de Dios, puesto dentro de mí, que el que está en el mundo, el príncipe de la potestad, del aire y sus funcionarios subordinados, y todos los ataques que se me echan encima. La Biblia dice que soy más que vencedor, no soy más que vencedor en la carne, sino más que vencedor en el Espíritu, porque Cristo murió por mí y nos dio la promesa directa del Padre a los discípulos, que siguieron después del Pentecostés, hasta hoy, la promesa del Consolador que mora y permanece con nosotros. No estoy sola en esto, no tengo que pelear mis batallas a solas. Tengo a alguien conmigo ayudándome. Es la espada del Espíritu. Todo lo puedo en Cristo. Cuando se levanta un día diciendo, ya no puedo más, estoy harto. ¿Sabe qué? Tal vez usted es como yo. Tuve un año, digamos, 1 año y medio o 2 de ataques a mi salud. Y antes de esos 2 años, grande y variada cantidad de ataques, como cortaditas por hoja de papel. Los 2 últimos años, con el cáncer y pletora de otras cosas, incluyendo una operación que necesito. Ya les expliqué y les dije acerca de eso, y todo ese tiempo para encontrar un doctor. Pero con todas esas cosas, las llamo ataques a mi cuerpo. Pues le puede pasar a cualquiera, no significa que alguien ha cometido un pecado terrible por tener alguna enfermedad. Lo que significa es que empieza a usar la espada.
No voy a perder el agarre firme de la fe si llegara a mi vida cualquier malestar o enfermedad. ¿Por qué? Porque sé que Él es el que sana. Él ya lo hizo. Con sus llagas. Ya fui sanado. Ya se ha hecho. Necesito mantenerme firme en la fe y reclamarlo. Estoy usando la espada del Espíritu cuando veo que se deshacen las cosas por todos lados, pero eso viéndolo solo con los ojos de la carne. El Espíritu dice, agárrese bien, ahí mero donde está, manténgase firme en la roca. Cristo que nunca se mueve, inmovible, inalterable, se para en esa fundación, quedará a salvo, quedará intacto. No estoy fabricando algo que no está en las Escrituras. Si digo que el uso de la espada del Espíritu nos permite, a mí y a usted, en los tiempos más difíciles y en los tiempos buenísimos, cuando ni cree que se necesita tener cuidado al empezar su día, reconociendo que posiblemente el diablo levantará la cabeza hoy para arrojarle a usted unos dardos de fuego. Usted sabe exactamente qué hacer. Por eso dije que es más importante para mí de equipar a los santos en vez de ungirlos en almíbar dulce, de, ¡ay, qué bien me siento! Por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos por los domingos, llamando a la iglesia y luego despiden a la gente. Es una de dos, quedándose totalmente sin interés el diablo, ningún daño le hará. O alguien le acaba de predicar el mensaje del diablo a usted. Acabo de decir una cosa muy importante, probablemente haciendo gran cantidad de enemigos. Pero eso es lo que hago mejor. Así que acabemos este año y empecemos el nuevo usando la espada del Espíritu. El Espíritu para su gloria, su alabanza, sabiendo que nos ha llamado, nos ha equipado y declaramos que el capitán de nuestra salvación ya se fue enfrente de nosotros, arreglando el camino. Miramos a este libro para que nos guíe el Espíritu, para poder triunfar, con conocimiento firme que estos mapas, digamos, para nuestra fe tienen designio. Los levantamos, los usamos. Y no los usamos para herir a aquellos que no intentábamos herir. Las usamos para impedir al enemigo y tener éxito todos los días sin excepción. Este es el don que Dios nos ha dado. Espero que esto por menos le dé idea clara como cristal que hay muchas cosas flotando allá afuera. Pero esta cosa especial que sale de la palabra es segura y es verdad, porque es la verdad de su palabra, en el nombre de Jesús. Ese es mi mensaje.